En esta práctica, para determinar cuál sustancia va a ser más soluble en una disolución ácida, hay que identificar cuál tiene un anión que es una base. Entonces, obviamente, el hidróxido es una base. El carbonato también es una base, aunque es débil. Y el fluoruro es una base. Entonces, las bases débiles y las bases fuertes reaccionan con un ácido y este resulta en el equilibrio se desplaza hacia los productos. Entonces vamos a tener mayor solubilidad. En el caso del cloruro de plata, el cloruro no es una base. Para ser una base, el cloruro tendrá que reaccionar con el agua para formar HCl y el hidróxido. Pero sabemos que el HCl es una base fuerte, es un ácido fuerte. Por lo tanto, se ioniza 100%. Entonces, este no va a formar un equilibrio. Solo se va a desplazar hacia el ion cloruro. Entonces, el cloruro no es una base. ¿Okay? En el caso de las bases débiles, vamos a tener el anión, que funciona como una base, reacciona con el agua para formar un equilibrio, incluyendo el hidróxido. Entonces, cuando agregamos ácido, si nuestra perturbación será agregar ácido, el ácido va a neutralizar el hidróxido, porque el ácido neutraliza el hidróxido, por lo tanto, el cambio debe ser el opuesto. Si vamos a aumentar la cantidad de hidróxido en el cambio, también vamos a aumentar este. Por lo tanto, hay que disminuir la base. Entonces, el equilibrio anterior, en que nuestro sal, el metal, con una base, que es un sólido, forma un equilibrio con el metal y la base. Vamos a tener menos base, entonces este también tiene que desplazarse y disolver más sal. Okay. En práctica 3, vamos a calcular
la solubilidad de hidróxido de cobre 2, dado su KPS, en una disolución de amoníaco, 1 molar. Para tener más espacio, vamos a poner este en su propia diapositiva. Ok. Tenemos aquí un equilibrio con el cobre 2 positivo y el amoníaco formando un complejo. El otro equilibrio que tenemos es el hidróxido de cobre 2, un sólido, formando un equilibrio con sus sales disueltas. Como siempre, llamando mucha atención a los coeficientes. Los coeficientes. Y este tiene un valor de KPS. Ahora, si hacemos una ecuación global, podemos notar que el cobre 2 y el cobre 2 se cancelan. Entonces vamos a tener el hidróxido de cobre 2 más el amoníaco. Y hay un coeficiente aquí de 4. Para formar el complejo. Más el hidróxido. Llamando atención a su coeficiente. Este equilibrio va a tener un constante de equilibrio igual al producto de KF por KPS. Y en este caso será igual a 1,1 por 10 a la menos 6. Ahora, de una manera cualitativa, haciendo una comparación del equilibrio de la disolución de hidróxido de calcio en agua pura con el equilibrio de la disolución de hidróxido de cobre en disolución de amoníaco, podemos ver que este compuesto será más soluble. Entonces, aquí vamos a ver que la adición de una base de luz hace la sal más soluble. Okay. Ahora podemos hacer un cálculo. Necesitamos el cuadro de ICE. Entonces, inicial, por favor. El inicial, cambio y equilibrio. El sólido, como siempre, se ignora. La concentración inicial de amoníaco, tenemos de la pregunta, es 1,0 molar. La concentración inicial del complejo es 0, porque la condición inicial es antes de que
el sólido ha tenido tiempo de disolverse. También la concentración inicial del hidróxido, vamos a decir que es aproximadamente igual a 0, porque esperamos ignorar el autoionización de agua. Esperamos ignorar el amoníaco comportándose como una base en la disolución acuosa. ¿Okay? Ahora, dado que tenemos concentraciones igual a 0, el cambio debe aumentar esa concentración, tomando en cuenta el coeficiente. Si estamos aumentando las concentraciones de los productos, es porque vamos a disminuir la concentración del reactivo, llamando atención al coeficiente. Entonces, en equilibrio, tenemos 1,0 menos 4x, x y 2x. Aunque la constante de equilibrio es mucho mayor que el KPS original, sigue siendo baja. Entonces, yo voy a hacer una aproximación para decir que 1,0 menos 4x es aproximadamente igual a 1,0. Por lo tanto, en mi expresión de la constante de equilibrio, voy a tener el K es igual a la concentración del complejo por la concentración de hidróxido cuadrado sobre la concentración de amoníaco elevado a la 4. ¿Okay? Cuando yo hago la sustitución de los valores conocidos, yo tengo 1,1 por 10 a la menos 6 es igual a x por 2x cuadrado Tenemos una pregunta. En negro. Ah, gracias. Entonces, cuando yo dije aquí, cuando yo hice esta aproximación, es porque este valor de K, la constante de equilibrio de la ecuación global, es pequeña. ¿Okay? Entonces, ahora yo tengo todos esos valores. Voy a despejar X. Y me da X igual a 6,5 por 10 a la menos 3. Entonces, esta es la solubilidad del compuesto hidróxido de cobre 2 en una disolución de amoníaco 1 molar. Puedo comprobar que mi aproximación es válida si yo hago 4 por 6,5 por 10 a la menos 3 entre 1,0 por 100%. Este me da
0,26%, que sin duda es menos que 5%. Por lo tanto, mi aproximación es válida. Entonces, mi respuesta final es la solubilidad es igual a 6,5 por 10 a la menos 3. ¿Dudas aquí? Bueno, entonces voy a continuar. Ahora vamos a predecir si una reacción va a resultar en una precipitación. Tenemos 200 mililitros de cloruro de bario, 0,0040 molar, que se va a mezclar con exactamente 600 mililitros de sulfato de potasio, 0,0080 molar. La pregunta es si este formará un precipitado. Tenemos el equilibrio. Este es para el sulfato de bario, un sólido, forma un equilibrio con el bario y el sulfato en disolución acuosa. Su valor de KPS es igual a 1,1 por 10 a la menos 10. Es bastante pequeño. Entonces, lo que necesitamos hacer, como siempre, si tenemos un equilibrio, si tenemos un valor de KPS, es útil poner el cuadro de ICE. Entonces aquí, inicial, cambio y equilibrio. El sólido se ignora. Y ahora necesito la concentración inicial de bario y la concentración inicial de sulfato. Para ayudarme en este puede ser útil hacer un dibujito de qué va a suceder. Yo voy a tener el 200 mililitros de 0,0040 molar, bario, 2 positivo, y yo voy a tener 600 mililitros de 0,0080 molar de sulfato. Vamos a notar que el cloruro y el potasio, esos son iones espectadores. No van a participar en la reacción de precipitación, solo están allá para balancear cargas. Entonces los voy a ignorar. En mi reacción voy a vertir esos 200 mililitros y esos 600 mililitros y voy a mezclarlos para formar un total de 800 mililitros con C2 de bario y C2 de sulfato. ¿Okay? Es decir, otra concentración. Básicamente, lo que estoy haciendo es una dilución. Cuando hago una dilución, tengo la fórmula. C1, V1 igual a C2, V2. Entonces, lo que voy a hacer es despejar. C2 es igual a C1,
V1 sobre V2. Para barrio, voy a tener, este será igual a C1 es 0,0040, V1 es 200 y V2 es 800. Con este puedo calcular 0,27. 0,027. Tengo campo. Esta es la concentración inicial del bario. ¿Okay? Para el sulfato, la concentración inicial fue 0,0080. Volumen inicial, 600. Y el volumen final, 800. Este me da 0,025 molar sulfato. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero saber es cuál es el cambio. Si se desplaza hacia los productos, no voy a formar una precipitación. Si se desplaza hacia los reactivos, voy a formar una precipitación. Entonces, lo que voy a calcular es el Q. Entonces, QPS es igual a la concentración de bario inicial por la concentración de sulfato inicial. Entonces, y voy a tener el 0,027 por 0,025. ¿Sabe qué? Estaba mirando a otro papel. Esos valores no son correctos. Perdón. Esos son valores de otro ejemplo. Ok. Entonces, para 0,080 por 600 es 0,0060. Y en el otro caso, tenemos 0,0010. Lo siento. Entonces, QPS es igual a 6,0 por 10 a la menos 6.
vamos a notar que KPS es igual a 1,1 por 10 a la menos 10. Entonces, QPS, el valor del cociente de la reacción, es mayor que la constante de equilibrio. Por lo tanto, tenemos un exceso de productos. Por lo tanto, vamos a tener precipitación. Entonces, podemos imaginar el momento inmediatamente después de mezclar las dos disoluciones, formamos una disolución sobresaturada. La disolución sobresaturada rápidamente va a producir un precipitado hasta que formamos una disolución saturada con el precipitado, el sólido, al fondo. ¿Okay? Entonces tenemos, este va en esta dirección. ¿Preguntas aquí? No, profe. Ok. Veo uno en el chat. Un momento. Ok, la pregunta es, ¿cuánto va a precipitar? Ok, la cantidad que se va a precipitar, si podemos aquí, por ejemplo, menos X y menos X. Ok, ¿cantidad en qué? Cantidad en términos de concentración. Podemos hacer. Tenemos el volumen final, entonces podemos hacerlo en términos de moles o gramos también. Entonces, ahora, sí, podemos hacerlo. Vamos a calcular la cantidad de moles de precipitado. Entonces, cuando se mezclan, vamos a formar un sólido al fondo. Entonces, ahora vamos a calcular la cantidad de moles de precipitado formado. ¿Okay? En mi opinión, lo más fácil que podemos hacer es utilizar el valor de KPS para calcular la solubilidad. Entonces, tomando en cuenta lo que habíamos aprendido en la lección anterior, la solubilidad es igual al KPS no, simplemente el raíz cuadrado del KPS. Okay. Entonces, este será, con la calculadora tenemos raíz cuadrada de 1,1 por 10 a la menos 10. Y tenemos 1,0 por 10 a la menos 5. Entonces, sabemos que en equilibrio vamos a tener 1,0 por 10 a la menos 5. Y aquí
1,0 por 10 a la menos 5. Cuando hacemos, tomando en cuenta tenemos 0,0010 menos x es igual a 1,0 por 10 a la menos 5. Con ese tenemos que x es igual a 0,00099. ¿Ok? Entonces, esa es la cantidad que va a precipitar. No, ese no es perfecto. Estamos haciendo una aproximación, perdón, porque sabemos que la concentración final, esos dos no van a ser iguales, porque la concentración inicial no era igual. Eh. Ok, lo hacemos de otra manera. Entonces, sin trucos, tenemos KPS es igual a la concentración de bario por la concentración de hidróxido. Entonces, 1,1 por 10 a la menos 10 es igual a 0,0010 menos x por 0,0060 menos x. Entonces, vamos a tener 6,0 por 10 a la menos 6 menos 0,0070x más x cuadrado. Entonces, 0 es igual a x cuadrado menos 0,0070x más 6,0 por 10 a la menos 6. Vamos a notar que el valor de KPS, cuando hacemos la suma de, entonces bueno, es una resta, menos vamos a tener 5,999 y con solo dos cifras significativas se redondeo a 6,0 por 10 a la menos 6. ¿Alguien que tiene la calculadora que puede hacer la ecuación cuadrática? Hágalo, por favor, para ayudarme. Entonces, podemos imaginar que dado que aproximadamente el KPS es aproximadamente igual a 0, obviamente son simplemente los factores 0,0010 y 0,0070. Ok, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el verdadero? Solo podemos utilizar uno. ¿Cuál elegimos? Si yo utilizo el valor mayor con ¿qué voy a obtener? Un número negativo. Entonces, concentración negativo.
negativa. Imposible. Entonces, básicamente lo que podemos concluir es que casi todo se va a precipitar. Muy poco se mantiene en la disolución. Sabemos que en realidad nunca vamos a precipitar 100% porque el KPS no es igual a 0, pero con solo 2 cifras significativas no podemos notar la presencia de sal aún disuelto cuando hacemos este cálculo. Entonces, casi 100% o aproximadamente 100% precipita. $100 del bario precipita. Entonces, ese nos va a dar 1 por 10 a menos 3 por 800 mililitros. Esa es una concentración molar. Entonces, vamos a multiplicar este por 0,800 litros. Y ese nos va a dar 4 moles de sulfato de bario que se va a precipitar. ¿Ok? Listos, vamos a continuar. Era una buena pregunta. Ok, ahora tenemos una práctica. Ustedes tienen otra sal, el nitrato de cobre 2. Vamos a mezclar 500 mililitros de este a 0,70 molar con 800 mililitros de hidróxido de sodio, 0,40 molar. Y queremos saber si este va a formar un precipitado, dado el producto de solubilidad de hidróxido de cobre 2 igual a 2,2 por 10 a la menos 20. Si hay un precipitado, ustedes pueden calcular la cantidad de moles de hidróxido de calcio, cobre debe ser, que formará. Ok, en número 1 hay que determinar si la mezcla de 2 disoluciones va a resultar en un precipitado. Cuando se mezclan las 2 disoluciones, básicamente estamos haciendo una dilución de cada uno. Entonces vamos a calcular la concentración de cobre inmediatamente después de mezclar las 2 disoluciones. Este es antes de la formación de algún precipitado, si este va a suceder. Entonces, para el cobre, vamos a utilizar C1V1 sobre V2. La concentración inicial del cobre era 0,70 con un volumen de 500 mililitros y ese está diluido al volumen total, 500 más 800. Ese nos da la concentración del cobre 2, es 0,027 molar. Para el hidróxido, C2 es igual a 0,040 por 800 sobre 500 más 800. Y ese nos da 0,025 molar. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo el hidróxido de cobre 2, es el sólido que forma un equilibrio con el cobre 2 más el hidróxido, llamando atención al coeficiente. El valor de KPS es la concentración
del cobre 2 positivo por la concentración de hidróxido cuadrado. Esas son las concentraciones en equilibrio. Para el valor de Q, PS, esas son las concentraciones iniciales. Entonces, si queremos determinar si hay un precipitado o no, vamos a utilizar el cociente de la reacción, QPS. En nuestro cuadro de ICE, ignorando el sólido, como siempre, hemos calculado la concentración inicial de cobre, 0,027, y del hidróxido, 0,025 molar. Por lo tanto, podemos calcular el QPS. Este es igual a 0,027 por 0,025 cuadrado. Nos da 1,7 por 10 a la menos 5. Okay. Aquí, con este valor y el valor de KPS, que es igual a 2,2 por 10 a la menos 20, es claro que QPS es mayor que KPS, entonces sí hay precipitación. Okay. Entonces, 1A, sí. Ok, 1B, si hay un precipitado, calcule la cantidad de moles de hidróxido de calcio sólido que formará. En este caso, si yo trato de hacer el cálculo con aquí menos X y menos 2X, lo que voy a tener al final es en el KPS voy a tener una ecuación que es cúbico. No sé si ustedes tienen una calculadora que puede hacer o no. Pero lo que yo puedo adivinar es que el valor de KPS es muy, muy pequeña. Si el valor de KPS es muy, muy pequeña, yo puedo anticipar que el valor de X en este contexto, porque el X es negativo, vamos a desplazar hacia el sólido. El valor de X y 2X es muy grande. Hasta que casi todo, en este caso, probablemente el hidróxido va a desplazar. A ver. Sí, el hidróxido yo pienso que es lo que va a precipitar. Ajá.
Entonces, si ustedes pueden despejar X en una ecuación cúbica y ponerlo en la calculadora, puede hacerlo, más poder para usted. Va a encontrar que el valor de X probablemente va a ser X1 igual a 0,027 y X2 igual a 0,012. Okay. Bueno, 125. Podemos eliminar este valor, porque si lo hacemos aquí, vamos a tener concentración negativa. Con este valor podemos determinar que aproximadamente 100% del hidróxido va a precipitar. En este caso, vamos a tener cero coma 0,025 moles de hidróxido que se precipita, y por cada 2 moles de hidróxido tenemos 1 mol de el hidróxido de cobre 2. Entonces vamos a tener 0,0125, que de verdad debe ser 0,012 moles del sólido precipitado. ¿Okay? Para parte C, vamos a hacer nuestro equilibrio de nuevo, pero este será inicialmente, tenemos después la formación del precipitado. Entonces, el hidróxido de cobre 2 en equilibrio con el cobre 2 más el hidróxido. Inicialmente, el sólido se ignora como siempre. Vamos a tener este va a ser la concentración inicial del cobre y este será la concentración inicial del hidróxido, que sabemos es 0 en este caso. Y
0,0145. Aquí. Entonces, el cambio tendrá que ser más 2x aquí y más x aquí. Entonces vamos a tener 0,0145 más x y 2x. X es muy pequeño. Entonces hacemos la aproximación de que es 0,0145. Entonces voy a tener KPS 2,2 por 10 a la menos 20 es igual a 0,0145 por 2x cuadrado. Entonces tenemos elevado en medio x es igual a 6,0 por 10 a la menos 10. Entonces, la concentración en equilibrio de cobre 2 positivo es igual a 0,0145 y la concentración en equilibrio del hidróxido es igual a doble este valor, que es 1,2 por 10 a la menos 9. ¿Preguntas aquí? Entonces continuamos. Ok, la separación de iones por precipitación fraccionada, ese es mejor, mucho más fácil. Hay una disolución que contiene iones de cloruro, bromuro y yoduro. Se agrega el nitrato de plata lentamente a la disolución. ¿Cuál es el orden de precipitación de las sales? ¿Quién tiene una hipótesis? Tenemos en el cuadro el valor de KPS para el cloruro de plata, bromuro de plata y yoduro de plata. Okay. Hipótesis en el chat. Súper. Podemos anticipar que la sal con menor solubilidad es decir, menor KPS, va a precipitar primero. Y sí, excelente. Más comentarios en el chat. Entonces podemos anticipar que basando solo en el exponente, porque es el orden de magnitud que es mucho más importante que el coeficiente. Entonces, el yoduro de plata primero. Después,
bromuro de plata. Segundo. Y cloruro de plata final.